parece que estamos en un tiempo argentino fabuloso. Somos privilegiados contemporáneos de una época que no imaginábamos, con sus momentos espléndidos, con sus momentos de enorme felicidad, de recuperación. Cada uno sabrá qué espectros le hablan y le susurran por las noches cuando, después de una jornada ardua, miramos hacia atrás y decimos: esto no lo imaginaba, y aquellos que no están conmigo tampoco lo hubieran imaginado. Y también, ¿por qué no?, una época tremenda, porque no nos ahorra ningún dolor tampoco, ¿no? Y la verdad que este tipo de encuentro, sentir que hay algo que nos está pasando a todos, que hay una corriente que nos conmueve en común, es algo maravilloso. Es algo que yo recién comentaba, ¿no? A veces tengo la sensación de una Argentina que nos hace un tanto levitar, que al mismo tiempo es impiadosa, que nos exige demasiado, que nos pone en un lugar y nos desafía de una manera extrema. Por eso no quería dejar de agradecer al Griego, sobre todo la insistencia para organizar esto, y la alegría que me da estar con todos ustedes y poder ahora conversar, y después de haber escuchado las palabras de Marta, palabras que me tocan profundo, demasiado generosas para conmigo. El libro tiene una doble dedicatoria, me gustaría empezar por ahí. Tiene una dedicatoria a un amigo, a un compañero de la vida, de las ideas, de la pasión argentina, a un amigo que debiera estar con nosotros, insustituible, como fue Nicolás Casullo. Y también se lo quise dedicar a mi hijo menor, porque entre las cosas, a mí me gusta la palabra, últimamente me gusta mucho la palabra agradecimiento. Y entre las cosas, y cuando digo la palabra agradecimiento, esa palabra no ahorra la discusión visceral, fraterna, indispensable, que seguiremos teniendo con Néstor Kirchner. Sentir a alguien muy próximo, sentir que es uno de nosotros, rescatarlo, agradecerle, no es ahorrarle ninguna discusión. Con los amigos discutimos, con los amigos nos peleamos, con los amigos desgarramos nuestras ideas. Y yo creo que en ese sentido Néstor generó las condiciones para que muchísimos de nosotros pudiéramos sentir que de vuelta antiguas intensidades, viejas pasiones, podían, bajo condiciones que son las propias de esta época, volver a convocarnos. Pero si yo tuviese que agradecer también algo a Néstor, y por eso ahí está la dedicatoria a mi hijo menor, es que nos abrió de vuelta el horizonte de la espera de lo posible, pero no en términos de ese realismo brutal y salvaje que agotaba toda esperanza de los años 90, sino como transgresión del límite, como promesa de futuro, como esperanza, como país que vuelve a sentir dentro suyo que el futuro no es una palabra gastada, vaciada, sin sentido, perdida, extraviada, inútil, sino que la palabra futuro vuelve a encontrarse con el presente, pero que vuelve a encontrarse con el presente porque primero y antes que nada Néstor nos permitió volver sobre algo que permanecía sin reparación, que es el pasado. Abrimos las puertas del pasado, nos metimos de vuelta a escarbar en nuestras memorias, no para ser complacientes con la memoria del pasado, para discutirnos a fondo, pero exigiendo antes que nada la única forma de redención que conocemos en nuestra época, quizás en otra época, en otro tiempo de la vida,
los muertos resucitarán de las tumbas y caminarán en libertad. No lo sabemos. ¿Existió el paraíso alguna vez? Tal vez. ¿Existirá mañana? Quizás. Pero si hay una forma de redención que le debemos a la memoria de todos aquellos que dieron su vida por la alegría, por una patria más justa, más libre, más igualitaria, es al menos la justicia. Y creo que Néstor abrió la posibilidad de esa reparación doble, reparación del pasado como verdad, memoria y justicia, escuchando los murmullos que se volvían tenues porque pocos los escuchaban, pero que eran sonidos profundos de lo más intenso de la memoria ética argentina, como eran esos sonidos que emanaban de las madres, de las abuelas, de los movimientos de derechos humanos, y que una parte ya muy grande de esta sociedad había comenzado a olvidar. Hay momentos de la historia donde alguien rompe lo que estaba sellado y libera lo que estaba clausurado. Y Néstor volvió a generar las condiciones de una reparación. Y reparando el futuro, volvió a reinventar también nuestra relación con el pasado, porque al mismo tiempo que iniciaba un camino de reparación del profundo daño que se infligió a lo más débil de la sociedad, porque el daño principal lo recibieron en esta tierra los humillados de la historia, los pobres de la historia, y ese daño comenzó a ser reparado con muchísimo esfuerzo a partir de 2003, pero en esa reparación, que es la reparación de la vida, de lo material, de la cotidianidad, del trabajo, de la dignidad, inmediatamente y sin esperar se buscó reparar también el daño infligido a la memoria y a la justicia. Y juntando esa doble reparación se habilita la posibilidad del futuro. Entonces, pensando un poco en la pregunta que vos me hacés, Néstor Kirchner no nació de un repollo, eso está claro. No es que cayó del cielo como si fuera una vieja tragedia griega, ¿no?, de Eurípides, que vino a resolver el conflicto sin haber participado de él. Néstor Kirchner es evidentemente el resultado de una compleja y turbulenta historia argentina. En Néstor Kirchner está el sueño frustrado del 25 de mayo del 73, están los horrores abiertos por la dictadura, están los exilios de miles de compañeros, está la memoria turbulenta del peronismo, están viejas memorias anteriores incluso al peronismo, están esas heridas brutales que recibió el cuerpo de la Argentina en la dictadura, con los miles de desaparecidos, con el terror que impregnó a esta sociedad, pero también está en el gigantesco fraude de Malvinas, pero también está en la desilusión con la que terminó la expectativa de recuperación democrática durante el gobierno de Alfonsín, con esa herida brutal que desgarró el tejido social argentino, que fue la hiperinflación, que también está en las miserias y en lo que Casullo llamaba el prostíbulo del peronismo de los 90, bajo el mandato infame de Menem y de Cavallo. En Néstor Kirchner está una Argentina compleja, diversa, contradictoria, que tiene historias memorables y también historias desgarradas, oscuras. También está, por supuesto, está la caída en abismo de la Argentina del final de los 90, está el fracaso brutal de un pseudo progresismo que creía que el único problema de la Argentina era recuperar la virtud republicana, que nunca fue virtuosa en la Argentina por otra parte, y no sé qué habría que recuperar, y no sé si quiere una república virtuosa. Yo prefiero más bien tanto lo femenino como lo masculino con poca virtud. Si la virtud es la castidad, la virtud es la normalidad, la seriedad, para destrozar sistemáticamente los derechos de las mayorías en nuestra historia popular.
La virtud republicana en Argentina siempre fue homicida, mientras que la república de verdad, la república que quiere ser reparadora, la república que quiere generar igualdad, justicia, soberanía, tiene que pelearse con aquellos que piensan que la república solo debe ser virtuosa. Y de alguna manera también hubo un progresismo que creyó que la economía ya estaba terminada, que la historia había concluido, que el mercado dominaba todas las esferas de la vida y que lo que nos quedaba era como pequeños mortales contemplando a los dioses inescrutables que arrojaban sobre nosotros tormentas inconcebibles, aceptar que una sociedad de mierda se imponía de una vez y para siempre en nuestro país. Pero sí, íbamos a ser más demócratas, más virtuosos, mientras los pobres iban a seguir muriéndose de hambre. Eso fue una enorme mentira que también implicó aceptar que la política ya no tenía nada que ver con las plazas, con las calles, con los tumultos, con las mezclas, con las militancias, con las historias, con las tradiciones, sino que la política se hacía en un set de televisión, hablando con un fino periodista que se había puesto el traje de demócrata después de haber sido un cómplice reiterado y sistemático del horror dictatorial en Argentina, que ni siquiera vale presentar su nombre. Pero recuerden ustedes que algunos de nuestros progresistas, que después confluyeron con lo peor del radicalismo, construyeron su proyecto político todos los jueves a la noche yendo a un programa de televisión. Y lo que habilitó un 25 de mayo del 2003 que nos tomó de sorpresa, porque siempre recuerdo, no solo que Néstor Kirchner ganó, entre comillas, con el 22% de los votos, él decía que cuando llegó al gobierno había más desocupados que votos propios, y que cuando abrió las ventanas de la Casa Rosada para ver quiénes estaban ahí, se encontró con un pueblo famélico, y que no era demasiado numeroso tampoco. En ese sentido hay una ruptura, en ese sentido hay algo que no era esperable, porque, y esto claro, mirado hacia atrás, uno diría, las cosas siempre se explican con sencillez cuando ya acontecieron, somos todos grandes campeones en la interpretación, pero lo difícil es meterse en una circunstancia histórica, y cuando uno piensa en los años 90, piensa un tiempo de fragmentación, de caída en abismo, pero no solo del mundo social económico, también del mundo de nuestras tradiciones, es decir, las tradiciones populares, las grandes gestas emancipatorias, las ideas que nos conmovieron y nos siguen conmoviendo, también estaban en una especie de ostracismo, estaban guardadas en los rincones más lejanos de nuestras bibliotecas, sintiendo que una oscuridad de la historia estaba aconteciendo alrededor nuestro, y que salvo resistencias muy valientes de los más pobres entre los pobres, que salieron a resistir de una manera insólita, generando algo inesperado como fue la resistencia de los expulsados del sistema, que vinieron a cortarle el flujo de un capital explotador, su circulación, para decir acá estamos y no somos invisibles. Pero en los 90 se fragmentaron esas tradiciones. El peronismo tuvo que enfrentarse, sin saberlo todavía cómo enfrentarse a eso, con su propia tragedia de la historia, que era un vodevil, porque era una comedia miserable, donde se destruía todo aquello que había forjado en su mejor momento histórico. Los 90 también significaron una época donde el neoliberalismo no fue solo una transformación económico-social, no fue solo la destrucción de un paradigma de acumulación previo para reemplazarlo por otro, no fue solo la destrucción del aparato productivo y la expulsión de millones de hombres y mujeres del trabajo, fue también una profunda transformación sociocultural, fue un proceso de modificación de las conciencias, de la vida cotidiana, de la sensibilidad, de las subjetividades, que no solamente tocaron a las clases medias, también hicieron un daño muy profundo en el mundo popular. El mundo popular no salió indemne de lo que fueron los años más oscuros en términos económicos sociales de la historia argentina.